Saludos, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Ángel Cornejo. Soy estudiante de Ingeniería Agroforestal en la Escuela CAPMA de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy identificado con esta cédula de extranjería. Y este video es la explicación del ejercicio 1 de la tarea 2 del curso de Física General. Entonces procederé con ello. Para este ejercicio se nos dan unos valores correspondientes al literal que hemos escogido. En mi caso ha sido el literal E. Y se nos pide que hagamos el análisis de un experimento en un laboratorio virtual. Entonces se nos explica cómo hacerlo. Y pues les voy a mostrar que acá tengo ese simulador abierto en donde pues uno ingresa el valor del ángulo que uno desea trabajar y crea una animación, ¿sí? En mi caso, lo que hice fue, bueno, hacer las experimentaciones y tomarles unas capturas de pantalla para que queden como evidencia, dado que todo el tiempo, con cada interacción que uno haga con el simulador, los resultados cambian. Entonces, esta es mi evidencia del ángulo de 33, esto no, del ángulo de 25 y del ángulo de 12. Todas estas vemos que ya nos da unos valores que corresponden a cuando el objeto con el que estamos simulando pasa por los 50 centímetros y por los 100 centímetros de la superficie que se está analizando. Acá tengo un valor de 0,4 segundos, de 0,67 segundos, acá es 0,31 y 0,51 segundos. Entonces, con estos valores lo que hacemos es proceder a hacer un análisis para poder concluir lo que sería el coeficiente cinético de estos movimientos. Para eso se nos dan las ecuaciones y empezamos a hacer el procedimiento. Lo primero y muy importante es hacer el diagrama de cuerpo libre, que nos permite analizar los diferentes componentes de las fuerzas que se aplican sobre el objeto, y en donde pues reconocemos que en el objeto en cuestión tenemos tres fuerzas interactuando sobre él. La fuerza normal, que es la fuerza de la superficie, la fuerza de fricción y el peso. En el caso del peso, para poder trabajarlo en nuestros componentes X y Y, se descompone. Tal que podemos pues, reconocer un peso X, un peso y pues que sabemos que la ecuación del peso es de masa por gravedad. Ya vemos cómo trabajamos con esto. Entonces, para hacer este análisis, lo primero es que tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas de uno de los componentes. Empezaremos con el eje Y, en donde al saber que no hay movimiento en este sentido, dado que el objeto no está subiendo y bajando como un ascensor, sabemos que esa sumatoria es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza normal menos el peso en su componente Y es igual a 0. Pero este peso en su componente Y, eso es lo que quería explicarles, lo podemos expresar utilizando trigonometría, razones trigonométricas, sabiendo que este ángulo de acá que se forma entre la dirección del peso, de la fuerza del peso, y nuestra descomposición del eje Y es igual al ángulo que estamos trabajando, ¿sí? El ángulo de la superficie de la simulación. Entonces sabemos que este ángulo va a ser correspondida por los valores que se nos han entregado y por lo tanto podemos hallar la expresión del componente Y del peso como la razón del coseno de ese ángulo. Entonces, al expresarlo de esta manera, podemos despejar n, la fuerza normal, como masa por gravedad por coseno del ángulo en cuestión. Cuando hacemos la sumatoria de las fuerzas en x, en cambio, vemos que esto se ve representado por el movimiento como tal del objeto, que es igual a masa por la aceleración. La aceleración hasta ese momento es no conocemos el valor de esa aceleración.
Entonces, sabiendo que esa sumatoria es igual a masa por aceleración, sabremos también que el componente X del peso menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración y podemos hacer el mismo procedimiento. Vamos a utilizar las razones trigonométricas para hallar este componente X del peso y obtenemos que el componente X es igual a masa por gravedad por seno del ángulo en cuestión. Mientras que la fuerza de fricción sabemos que la podemos comprender como la fuerza normal por el coeficiente cinético, que es igual todo esto a masa por aceleración. Sin embargo, acá nos damos cuenta que ya aparece el coeficiente cinético y es el que queremos despejar para poder hallarlo, que es lo que nos pide la guía. Por lo tanto, al hacer el procedimiento de reemplazar el valor de la fuerza normal por el que hemos hallado acá, podemos despejar el coeficiente cinético y tenemos esta expresión de acá, en donde el coeficiente cinético es igual a gravedad por seno del ángulo menos aceleración sobre gravedad por coseno del ángulo. Ahora sí, para hallar la aceleración, que es lo que necesitamos para poder hallar el coeficiente cinético, vamos a trabajar con las ecuaciones que nos entrega acá la guía. Si estas ecuaciones describen la posición del objeto, pero podemos despejar el valor de aceleración para hallar unas ecuaciones que correspondan a aceleración. Como vemos, tenemos dos ecuaciones que igualan a aceleración, por lo cual lo que vamos a hacer es igualarlas entre ellas. Con esta ecuación que tenemos acá, lo que procederemos a hacer es reemplazar, ya analizando los valores de cada uno de los ángulos que hemos trabajado. ¿Sí? En este caso, pues iniciaremos con el ángulo de 25, que va a ser como el referente con el que vamos a trabajar. Acá vemos que se ha recogido el valor del ángulo y pues los valores del tiempo cuando ha pasado por los 50 centímetros y los 100 centímetros. Como tenemos esos valores ya claros, lo que podemos hacer simplemente es reemplazar los valores dentro de la ecuación que hemos obtenido y ya al desarrollar, simplificar, hacer pues, procedimiento algebraico, pues llegamos a despejar la velocidad como esta expresión de acá. ¿Sí? Al resolver obtenemos un valor de 0,86 metros por segundo como la velocidad. Si no voy a detenerme mucho en este desarrollo. Con el valor de esa velocidad que ya hemos hallado, ahora sí podemos hallar la aceleración simplemente reemplazando el valor de la velocidad en una de las ecuaciones. Para no confundirnos, voy a explicarlo. En una de estas dos ecuaciones ya no las vamos a igualar, sino que simplemente cogeremos una de ellas y reemplazamos el valor de la velocidad y realizamos el procedimiento algebraico. Resolvemos y obtenemos un valor de 2 metros por segundo cuadrado para la aceleración. Ya tenemos nuestra aceleración, ahora sí podemos hallar nuestro coeficiente cinético. Sabiendo que estamos analizando los datos de los 25 grados de inclinación, pues reemplazamos los valores en nuestras razones trigonométricas de seno de 25, el coseno de 25 y ponemos también el valor de la aceleración que hemos hallado. Al hacer este cálculo con calculadora, obtenemos estas expresiones y resolvemos hasta llegar a un valor de coeficiente cinético de 0,24. En resumen, el procedimiento se basa en poder descomponer las fuerzas que actúan sobre el objeto y utilizar las expresiones matemáticas para hallar primero la velocidad, con la velocidad hallar la aceleración y con la aceleración hallar el coeficiente cinético. Repetimos todo el mismo procedimiento para los otros ángulos, ya no voy a detenerme en eso porque es exactamente lo mismo, solamente cambiamos los valores y llegamos a encontrar el coeficiente cinético a los dos ángulos faltantes. Recogemos los valores en una tabla donde se vea claramente el valor de la aceleración y del coeficiente cinético. Y ya para terminar, vamos a ver lo de la gráfica de la aceleración versus coeficiente cinético. Para realizar esta gráfica, según lo que consideré que es lo que se nos estaba pidiendo, lo que hice simplemente fue expresar en GeoGebra como herramienta de ayuda
La función que se nos entrega, bueno, la ecuación que se nos entrega para saber el coeficiente cinético lo expresé como una función, ¿sí? Tal que si yo tengo acá GeoGebra, ya la tengo escrita, vemos que podemos expresar como una función la expresión matemática y pues simplemente cambiamos acá el valor del ángulo que queremos trabajar. En ese sentido, la gráfica nos va a mostrar que para el eje X los valores de la aceleración van a estar expresados, mientras que para el eje Y vamos a ver el valor del coeficiente cinético. Entonces esta recta lo que hace es trazar esos valores que digamos relacionan los valores de la aceleración y del coeficiente cinético. Eso por ese lado. Finalmente, pues ya habiendo hecho el trabajo con todas las gráficas, pues simplemente vemos que estas gráficas lo que hacen es expresar una relación inversamente proporcional entre la aceleración y el coeficiente cinético. Es decir, entre mayor aceleración haya en el sistema analizado, pues menor va a ser el coeficiente cinético y del mismo modo en sentido contrario. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias.